Buen día a quienes no saludé. Les quiero confesar algo. Siempre medito en lo que voy a hablar, me pongo en las manos del Señor. Y pocas veces me pasa, pero hoy es uno de esos días que después de escuchar algunas cosas como las que hoy hemos escuchado, el Señor me cambia la bocha. El Señor me hace recapacitar en palabras, en cuestiones que digo, esto no era como iba a encarar el tema. Pero puede ser tal vez hasta un poco duro lo que pueda decirles, pero no soy yo el que lo va a decir. Lo dice la palabra del Señor. ¿Creemos en Dios o creemos a Dios? Son dos cosas diferentes. Los demonios creen y tiemblan. Pero creer a Dios y aceptar que Dios nos dio a su Hijo para que cumpliera la misión más grande que un ser humano puede percibir y tener, y a través de esa obra ser salvos, es otra cosa. Hace tiempo, hace unos cuantos domingos atrás, cuando era joven, cantábamos en la escuela dominical un corito que vino a mi mente reiteradamente, y después cuando me invitaron a tomar esta reunión, dije, bueno, ese corito no vino porque sí, a mi mente, sino que el Señor puso ese corito porque ese corito tiene un tema, y ese tema es el que el Señor propuso que tomáramos en esta mañana. Y ese corito decía, un hombre llegó de noche a Jesús, buscando la senda de amor y de luz. Mas Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo que hoy tendrás que renacer. Algunos lo están repitiendo conmigo porque son de aquella guardia. Antes los coros tenían un contenido de pasajes bíblicos o de historias bíblicas, ¿no? Hoy más bien son coros de alabanza, de agradecimiento y de un corazón puesto a los pies del Señor. Eran formas de encarar las alabanzas, ¿no? Antes era mucho con palabra y ustedes saben de quién vamos a hablar, me imagino. Antiguamente muchos hombres seguían a Jesús, como hoy. Muchos lo seguían por conveniencia, porque no tenían nada que perder, porque les cautivaba su palabra, le cautivaba las cosas que él hacía, que eran manifiestas, milagros. Otros, en cambio, a través de lo que veían y por lo que escuchaban, creían a Dios, a Jesús, el Dios hecho hombre, y le seguían por amor. Y otros, lejanamente, sin quererse inmiscuir ni comprometerse con el Señor Jesús, a quien en esa época lo consideraban un loco, un fanático, un mago. Lo miraban de lejos, pero tenían mucha curiosidad por saber qué les iba a decir. En el Evangelio de Juan, este evangelista nos narra y nos pinta al Señor Jesús de diferentes maneras. Comienza diciéndonos, Él es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después continúa
hablándonos de Juan el Bautista y nos hace ver la obediencia de ese Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, cumpliendo la voluntad de su Padre en todo. Y en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, este evangelista nos narra un acontecimiento que contiene en su narración el centro, el punto más crucial, el punto más importante, el punto más controversial del Evangelio. Y es esa la narración que quiero que leamos, y también quiero que esas preguntas que surjan de esta narración que vamos a leer nos interpelen a cada uno de nosotros. ¿Saben qué quiere decir interpelar? Quiere decir que se nos va a hacer con autoridad una pregunta de tal magnitud que requiera una respuesta veraz, una respuesta de parte nuestra, sincera, auténtica. Vamos a leer en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. El versículo 1 dice: había un hombre. Miren, yo voy a acentuar las palabras más destacadas, las más importantes, las que necesitamos tener en cuenta para que esta narración sea contundente y que realmente nos interpele la palabra en esta mañana. Había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense el reconocimiento que iba teniendo este hombre que había llegado de noche a Jesús, que 2 veces le nombra maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieren que les vuelva a leer esta parte? Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros recién cantábamos una canción que decía: ver su rostro, ¿qué será, no? En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando allá en plena gloria estemos frente a Él. Y la pregunta que nos interpela en esta mañana es: ¿vamos a ver el rostro del Señor? Versículo 4 dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Porque acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor en muchas ocasiones se refirió a que lo que es nacido de la carne da lugar a la carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Nosotros nacemos de la carne y somos lo que somos porque hemos nacido de mamá y papá. Nos hemos gestado en el útero de mamá y somos carne. Pero el Señor le está diciendo a Nicodemo que además de ese nacimiento, el hombre está llamado a tener un segundo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu, para cosechar las cosas espirituales. Nicodemo habrá entendido esta palabra. Yo quisiera que hagamos una mirada rápida de quién era este hombre. En primer lugar, Nicodemo era fariseo. Los fariseos eran una secta que databa de 500 y algo de años antes de Cristo, desde la construcción del segundo templo de Israel. Desde esa época vienen esa secta que eran los fariseos, los seduceos, los escribas, doctores en la ley, maestros en la ley. Ellos estudiaban los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros mosaicos, donde estaban la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Sabían un montón. Miren, hasta tal punto sabían que iban estos maestros fariseos, que eran aproximadamente 7.000 en ese tiempo, y de esos 7.000, el 10%, los más estudiosos, los más capacitados, los maestros de los maestros, ocupaban lugares en un consejo que se llamaba Sanedrín. Ahí estaban los maestros de los fariseos. Y este Nicodemo era uno de los que integraban el Sanedrín. Era tal lo que decían saber que los escribas iban detrás de ellos preguntándoles, por ejemplo, el día de reposo, maestro, ¿qué debemos hacer? Entonces esos maestros decían, bueno, miren, si van a caminar, tienen que caminar tantos metros, porque si caminan más, ya es trabajo, y no debemos trabajar en el día sábado, por ejemplo. Fíjense ustedes cómo iban adosándole a la ley artículos, normativas, formas que el Señor después reprende y les dice a los fariseos, miren, ustedes han cargado tremendas cargas en la espalda de los hombres que no son capaces de sobrellevar a ustedes, y las llevan con un dedo porque ustedes no cumplen lo que piden. Esos hombres sabían tanto que los escribas le preguntaban, ¿y cuánto peso hay que llevar? Y entonces ellos decían, bueno, hasta tantos pesos se puede cargar en el día de reposo, pero más de eso ya es intolerable, eso no se puede hacer. Bueno, fíjense ustedes, era un consejo que dio lugar a lo que después se llamó el Talmud. El Talmud era un libro compuesto por muchos tomos articulados de una ley que había dado Dios al pueblo, simple, sencilla, pero que el hombre se encargó de recargarla, ¿no? Esos eran los fariseos. Y este era uno de ellos, Nicodemo, un maestro. A tal punto que el Señor mismo lo reprende y le dice, pero siendo tú maestro, no, ¿por qué me preguntas esto?
Ahora, después vemos que de esta pregunta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué debo hacer para ver el rostro de mi Señor cuando pase de esta vida a la otra? ¿Qué debo hacer para ir a la eternidad? ¿Sos un convertido a Cristo o sos un convencido? Hoy en día se practica un evangelio simple. Muchos predicadores predican de Cristo y al último formulan una oración que busca que sea repetida por quien se ha conmovido por el mensaje del Señor. Y si hiciste esa oración, sos salvo. Y hay gente que preguntó después al predicador, pero hermano, yo todavía no siento la paz del Señor. No, hiciste la oración, sos salvo. Esa paz viene después, con el tiempo, gradualmente. Ahora pregunto, ¿dónde está en la palabra de Dios que una oración hace salvo a alguien? Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue diciendo, porque con el corazón se confiesa para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No es tan simple como repetir una oración, ser salvo y tener la seguridad de ver a Cristo. Es duro lo que estoy diciendo. No le hablo a inconversos que puedan haber venido en esta mañana por primera vez. Le hablo a, entre comillas, cristianos que estamos viéndonos la cara permanentemente cada domingo. Pero hay seguridad, hay certeza de haber nacido de nuevo. Hay certeza de que vamos a ver a Dios, de que vamos a tener la vida eterna. ¿O nos han dicho que somos cristianos por haber hecho la oración? Es duro tener que hablar en estos términos, pero puede que a lo mejor, así como Nicodemo era maestro de maestros y fue a preguntar al Señor de noche, Señor, ¿cómo puedo hacer para tener la eternidad, para ir a la eternidad con Dios? A esa pregunta que es central en el Evangelio, el Señor contesta con una analogía central también para que entendamos: tenés que nacer de nuevo. Y tenés que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿por qué fue Nicodemo de noche a ver al Señor? Tal vez Nicodemo fue de noche porque de día había mucha multitud, mucha gente seguía al Señor. El Señor tenía muchas ocupaciones y él quería tener un momento de intimidad con el Señor, un momento de obtener respuestas concisas a lo que él quería dialogar con el Señor. Y por eso tal vez dejó el día para hablarlo mejor cuando el Señor se desocupara un momento. Y así tener un tiempo de calidad con el Señor. Otro motivo puede ser que el tiempo de Nicodemo no le diera posibilidades a que él fuese detrás de Jesús, porque tenía muchas ocupaciones. Como les digo, ocupaba lugares en el Sanedrín, lugares donde se trabajaba mucho en el estudio de las leyes. O tal vez porque evitaba ser visto por sus pares, los otros fariseos, y ser inculpado y ser señalado como que guarda que se está encontrando con el Señor. Ellos eran hombres muy astutos. Aprovechaban cuando el Señor enseñaba en el templo
porque ahí sí, ese era su lugar, y escuchaban al Señor, y sabían perfectamente cuál era la prédica y lo que el Señor les estaba enseñando. Pero ahí, en el templo, no lo seguían en las calles ni en otros lugares. De lo que estoy seguro es que Nicodemo no era cobarde. Desecho que haya ido de noche por cobardía y para no ser señalado. Porque si ustedes siguen leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 50, él estaba en el Sanedrín, Nicodemo, cuando se lo estaba enjuiciando, se le estaba señalando al Señor como culpable y se lo quería encarcelar. Y Nicodemo fue el único fariseo que saltó y dijo, pero ¿no es que nuestra ley nos impide juzgar a un hombre sin antes escucharlo? El único que se paró en el Sanedrín, delante de 70 fariseos, maestros de maestros, y dijo eso fue Nicodemo. De manera que muy tímido y cobarde no habría sido, porque de hecho se puso todo el Sanedrín en contra de Nicodemo y le dijeron, pero ¿cómo? ¿Vos también sos de Galilea? O algo por el estilo le dijeron. Y esto me sirve también para hablar acerca de cuánto nosotros estamos comprometidos con Dios y somos capaces de testificar ante el mundo que va en contramano de nuestra fe y de nuestro Señor. Leí en Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Hay un político que dice que vengo a despertar leones, ¿no? No, el Señor vino a despertar leones. El Señor vino a hacer que los justos testificaran de Él, para que otros creyeran en ese evangelio y muchos pudieran ser salvos. El Señor tenía un concepto muy claro y muy marcado acerca de estos fariseos, maestros de la ley. En una oportunidad le dijo sepulcros blanqueados. En otra oportunidad le dijo a sus discípulos, ustedes si quieren seguirme, no tienen que ser como estos fariseos y escribas hipócritas. Ahora, ¿qué quiere decir nacer del agua y del Espíritu, hermano? Hemos dicho que nacer para Cristo, tener una nueva vida, no es repetir una oración que se nos ha formulado. Es tener convicción, es confesar con fe, confesar con el corazón lo que sabemos, sentimos y creemos, no lo que nos quieren hacer creer o decir. Nuestra convicción debe ser auténtica, genuina para con el Señor. Esa fue la manera como entregaste tu corazón a Cristo. Hubo convicción en tu corazón. Confesaste que el Señor es Dios. Confesaste que crees a Él. Confesaste que le querés aceptar como Señor en tu vida. Confesaste tus pecados, te sentiste basura, miserable frente a la obra maravillosa del rescate que Él te ofrece. El nacimiento del agua y del Espíritu. Algunos hacen alusión a que esto de nacer del agua y del Espíritu es precisamente cuando el Señor habla de que tenemos dos nacimientos. Uno de agua, así como hemos sido gestados en un saco lleno de agua, en el líquido amniótico de nuestra mamá. Ahí hemos sido gestados. Y ese nacimiento es el nacimiento carnal,
pero nosotros tenemos que tener otro nacimiento que es el espiritual. Ese es uno o una de las explicaciones que no es la más aceptada por todos, pero no me deja de gustar esa interpretación porque habla de los dos nacimientos. En segundo lugar, puede referirse al agua como palabra. En Efesios 5:26 habla el Señor a la iglesia diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra. Y eso puede ser también a que el Señor se refiriera en que ser o nacer del agua es acerca de esa convicción que nos da la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Otra interpretación de cuál es el agua y el espíritu. Otra interpretación de nacer del agua es la limpieza y regeneración por medio del Espíritu Santo. En Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, pero cuando se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo va haciendo transformaciones en nuestra vida. Por eso es que en 2 Pedro nos habla de que en la vida cristiana a nuestra fe debemos añadirle virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Un crecimiento, un escalón que se va subiendo en la vida cristiana. ¿Has experimentado esto en tu vida, en tu regeneración, en tu nuevo nacimiento, a partir del momento en que te entregaste al Señor? Y por último, también el agua puede hablar acerca del arrepentimiento. En Romanos capítulo 2, verso 4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, estas son las interpretaciones que podemos darle al nacimiento del agua y del espíritu. Y estoy terminando. Y mis preguntas, miren, yo tenía, me cuesta decir, una hija que se convirtió 4 veces. A veces le venía inseguridad de que esa conversión pudiera haber sido auténtica. Entonces, cuando el predicador invitaba a que si alguien había aceptado al Señor, ella levantaba la mano. Le digo, Vero, van 2. Pero me faltaban 2 más, porque se convirtió como 4 veces. Ella quería estar segura. Quería estar cierta. Ahora cuando empezás a escuchar que el Espíritu Santo da cuenta a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, la certeza, la convicción, la seguridad será un sello que marcará tu vida de ahí en más. Y mi pregunta es, ¿crees en el Evangelio de Cristo? Hay un corazón agradecido y amoroso de aprecio por el Señor Jesús por haber muerto por vos. ¿Le agradeces al Señor lo que Él hizo en tu vida? ¿O únicamente esperás ese momento para que cuando cantamos y adoramos le agradecemos? ¿Hay deseo en tu corazón
de anticiparte a esa venida del Señor para nunca más separarte de Él? ¿Amás la venida del Señor? ¿Amás a los que aman a Dios? Porque el Señor nos dice, si no amás, ¿cómo me vas a amar a mí? Por último, ¿estás consciente del trabajo de Él, del Espíritu Santo en tu vida? Hubo cambios, hubo renovaciones, hubo un nuevo hombre, realmente hubo un nuevo nacimiento. El Señor viene pronto. Las cosas que están sucediendo hablan de su pronta venida. Por eso la urgencia de que nos interpelemos a nosotros mismos, nos preguntemos y sepamos si realmente hemos nacido de nuevo. Una vez llegó una señorita a la iglesia y nos fue a ver a los ancianos y nos dijo, hermanos, yo quiero reunirme en esta iglesia, servir al Señor en esta iglesia y entregar lo que tenga, mis dones y todo al servicio de Dios en esta iglesia. Le preguntamos, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees a Dios? Sí. ¿Te aceptaste como tu Salvador personal? ¿Estás convencida de que el Espíritu Santo vino a tu corazón? Sí. Y si tuvieras que decirnos una prueba de cómo fue esa conversión, y dijo, hermanos, antes iba a buscar el pecado, ahora huyo de él. El Espíritu Santo había trabajado en esa vida a tal punto que daba espalda a todo lo que Dios condenaba. Era salva a nuestro juicio. Pero no somos nosotros quienes damos el veredicto de quién es y quién no es. Apenas las obras y las confesiones que brotan del corazón y de los labios de un hermano se puede percibir, pero no somos nosotros los que vamos a decirte sí, sos salvo. Sos vos, en tu interior, y el Espíritu Santo, el que van a testificar si sos o no sos, si has tenido o no el nuevo nacimiento. Para terminar, quiero que ustedes me acompañen a Juan 19:39. Esto fue después de la crucifixión del Señor. Esto fue después de la muerte del Señor. Esto fue cuando el cuerpo del Señor había sido bajado de la cruz y estaba tirado en el piso y lo estaban preparando para sepultarlo. Dice el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. A ver, ¿qué pasó con Nicodemo? Yo no puedo decir que nació de nuevo, pero para que un fariseo estuviese a los pies de la cruz, tocando el cuerpo del Señor y habiéndole llevado 100 libras de especies aromáticas,
100 libras me ocupé de ver cuántos kilos son. Son casi 50 kilos de especias aromáticas. ¿Vieron cuando los trabajadores de la construcción bajan una bolsa de Portland, la cargan sobre sus hombros y caminan con dificultad hasta que la ponen en el piso? O dos tienen que tomarla. 50 kilos pesa una bolsa de Portland. 50 kilos de especias aromáticas llevó Nicodemo a la cruz para que el cuerpo del Señor fuese perfumado por ellas. Habrá nacido de nuevo. Es un interrogante, pero sus obras, su confesión y su interés, ¿qué movió a Nicodemo a ir de noche a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué debo hacer para tener la eternidad? Debes nacer de nuevo. 50 kilos de especias aromáticas llevó Nicodemo. El juicio queda para que cada uno de nosotros podamos tener alguna conclusión, pero más que con Nicodemo, mi hermano querido, hoy es el día de pensar si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, si damos vuelta el rostro y ponemos espaldas hacia el pecado y la vida pasada, si sabemos y percibimos que el Espíritu Santo nos está moldeando nuestra vida para la gloria suya. Y bueno, vamos a ir contestando tal vez algunos interrogantes. Y si necesitamos 4 veces ir al Señor, aunque con una valga, ojo, no estoy diciendo que por cantidad vamos a ser salvos, por ir a tocar el manto del Señor o por ir a reclamarle la salvación. Con una vez que verdaderamente hagamos nuestra confesión de fe, nuestra aceptación a su sacrificio, y Él sea para siempre nuestro Señor, con esa vez basta. Pero si hay inseguridad en tu vida, si hay cuestionamientos de cómo fue el nuevo nacimiento, y no lo dudes en postrarte frente al Señor y pedirle perdón y recapacitar en todas estas cosas para finalmente llevarle toda la gloria de nuestra vida para Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga reflexionar mucho, porque no es poca cosa estar confundido. Y muchos de los que hablan y predican el Evangelio, no, dale, si hiciste la oración de fe, ya está, el Señor te perdonó. Una oración sin convencimiento, una oración sin fe, una oración sin convicción, una oración que no nazca del interior, del corazón, y que se exprese con nuestros labios. No es la acción que Dios necesita ni que busca. El Señor nos bendiga.